Y es curioso que además, ya les digo, en todos y cada uno de los aspectos es causa desconocida. Sí. O sea, esto vamos revisando y todas las patologías, causa idiopática. Y cuidado, aquí más de una vez hemos leído los efectos de algún fármaco y no se conoce, no se sabe qué es lo que podrá hacer después. Entonces, en el tema volviendo al tema del vino, que el vino, cuidado, el vino es fabuloso, como todo en su justa medida. Porque independientemente de que por el alcohol que tiene, alegra el corazón, tiene una serie de productos que van muy bien para el sistema digestivo. Por ejemplo, tienen tanino. Tanino es astringente, pelea contra la diarrea. Entonces, habríamos trazado, digamos, la parte negativa del vino en cuanto que, bueno, pues eso, los disfraza de machos como por arte de magia. Y entonces son bravucones hasta que el vino se acaba. Pero luego tiene otra faceta, cuando dice, pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro, y tiene brillando el alma, que no le falta a un amigo ni noches para gastarlas, que cuando tiene una pena, siempre se nota en su cara, que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. Tómense los fármacos tal y como son y donde están. Beban el vino por vino y beban el agua por agua. Ustedes deciden. Buenas tardes y hasta pronto. ¿Qué hay? Buenas tardes. En el programa anterior iniciamos los capítulos acerca del tubo digestivo, el aparato digestivo, en el que, bueno, veíamos cómo existía en todo el tubo digestivo, desde la boca, consideramos ya tubo digestivo desde la boca hasta el recto, hasta el ano, todas y cada una de las estructuras nerviosas, independientemente de las musculares, la mucosa, la submucosa. Hablábamos ya de que existían una serie de neuronas intrínsecas del tubo digestivo que le hacían como independientes, aunque de alguna manera, por supuesto, funcionan de una forma correlacionada con el sistema nervioso central, evidentemente, pero que independientemente de los mediadores químicos, neurotransmisores que existen en todo el cuerpo, además de la adrenalina, noradrenalina, la acetilcolina, que también existe en este aparato, en este sistema del cuerpo, tienen neurotransmisores, neuropéptidos, que son autóctonos, que son intrínsecos, que son particulares de esta parte del cuerpo humano. Básicamente, las estructuras de cada una de las partes del aparato digestivo tienen una misión en común, y todo el sistema nervioso que conlleva consiste en iniciar, mantener o inhibir cualquiera de las acciones propias del tubo digestivo, como son la secreción de sustancias, de moco, de clorhídrico, de pancreocimina, las hormonas pancreáticas necesarias, las hormonas no, los jugos pancreáticos necesarios para la buena digestión. Habrán visto, si algunos pacientes, sobre todo en pacientes de edad, que bueno, se les producen sensación de gases con inflamación del abdomen, y eso que forma parte también del tubo digestivo, porque el tubo digestivo, aparte del esófago, estómago, duodeno, intestino delgado e intestino grueso, también forman parte de él el hígado, puesto que el hígado tiene, aparte de la función biliar, a través del mismo está la porta, que es un vaso, una vena, por donde viene la sangre directamente de los plexos por la absorción de los alimentos y pasa por el hígado. De hecho, hay una afección propia del hígado que se caracteriza por lo que se llama aumento de la tensión portal, de la porta, puesto que, claro, si hay un problema en el hígado, que puede ser o bien por aumento de tamaño, o por cirrosis, o por cualquier patología en el hígado, cualquier problema hepático, al aumentar ahí la presión, el retorno lógico, por mecánica de fluidos, el retorno de la sangre a través de la porta, se enlentece por el aumento de presión que hay en el parénquima del hígado, en
en el paté que ya es el hígado, porque a lo mejor se ha convertido en paté de foie, porque lo está machacado, sobre todo si ha sido muy medicado, si ha sido un paciente que ha entrado en la ruta de los fármacos, porque en principio un fármaco puede ser inocuo, como vemos, pero ya estamos viendo que básicamente a la hora de analizar desde los libros, vemos por dónde se eliminan los fármacos, por dónde se metabolizan, por dónde se descomponen para expulsarlos. Y concretamente en el fármaco que hoy nos va a ocupar, que en el que hablaremos más tarde, vemos que del 80 al 90% de este fármaco, que en principio es inocuo, que en principio parece que no sirve para nada, que podemos utilizarlo, vamos, que sirve para lo que se describe y que no tiene mayor problema, con el tiempo, acaba deteriorando la función hepática, acaba destruyendo nuestro hígado, porque lo está sobrecargando. Como además es una patología la que vamos a ver hoy, bueno, pues una de ellas es la hernia de hiato, que bueno, pues se puede dar frecuentemente en una temporada, en una estación del año muy frecuente en la que los enfermos de este tipo de patología suelen cantar problemas a la hora de dormir, por ejemplo, puesto que tienen que dormir con varias almohadas, ya que se les pasa contenido del estómago al esófago. Entonces este tipo de fármacos que vamos a hablar hoy aumentan la velocidad de eliminación gástrica y entonces de ahí se pretende resolver el problema, pero claro, como que repetidamente todas las primaveras y todos los otoños este enfermo va a tener que ir a la farmacia, bueno, a comprar ese fármaco sin el concurso ya de ningún médico, puesto que el propio paciente, ese enfermo, sabe ya la solución a su problema, piensa, o le han dicho, ha creído que la solución a su problema iba por ahí, y está generando otro problema, puesto que su hígado, que cuando le toca esa hernia de hiato en la etapa de primavera, que ya bastantes trabajos tiene con lo que tiene que hacer, puesto que ya tiene que trabajar bastante, le está sobrecargando su trabajo con una forma química, una fórmula química que le hace trabajar. El 90% de la fórmula tiene que ser eliminada por ese hígado y lo va a hacer más cojo, que lógicamente el primer día no va a tener un problema. El segundo día tampoco. Esto no es lo mismo que un accidente de coche. Pero usted si tiene un coche que le va perdiendo aceite, eso no se lo hizo de la noche a la mañana. Eso no lo hizo cuando sacó usted el coche del sitio donde lo compró, de la casa que sea. Eso se hizo paulatinamente. Si usted no le hizo las revisiones oportunas en el taller oportuno, pues claro, al final ese coche perderá aceite y al final se le acabará gripando. Y entonces cuando vaya usted a echarle la bronca al señor de la casa, claro, el señor de la casa le va a decir, pero hombre, haber venido usted el primer día que se le encendió la lucecita roja del aceite, que ese es el síntoma, que bueno, por el que teníamos que haberlo regulado. Ese refrán que decimos aquí, de mal come de muchos, consuelo de tontos, cuando la gente se abona en determinadas patologías que en principio no son invalidantes, no nos dejan aparcados, no nos meten en la cama, no nos dejan en un hospital, no nos dejan en casa, no nos dejan fuera del trabajo, que bueno, mal que bien, como además vamos arrastrándolo y como además eso también lo tiene fulano, lo tiene el vecino y lo tiene mi hermano. Y bueno, pues todos nos recomendamos incluso, mira, a mí me va bien este sobre de esta cosa o a mí me va bien esta pastilla, incluso ya lo vamos haciendo así. Bueno, no nos estamos metiendo aquí con el médico o con el farmacéutico porque pienso que realmente es el paciente el que tiene que buscar su solución, puesto que el que lo está padeciendo es él y el que está tirando a largo plazo, invirtiendo a largo plazo, en bien o en mal, para resolver su problema y en su salud y en su vida es él, puesto que si puede llevar una vida natural. Dice, bueno, ¿y por qué no llegamos a buscar esas medicinas que dan soluciones y que en muchos casos a lo mejor llegan a unos pocos? Pues a lo mejor es que socialmente o políticamente no es interesante, cuando por ejemplo en España se han mantenido o se mantienen en muchas partes del mundo, eso es política de cada gobierno y cada uno puede hacer lo que quiera. Bueno, pues empresas que son deficitarias, que tienen pérdidas. Claro, a lo mejor el gobierno correspondiente tiene pánico
a que, bueno, tiene 30.000 obreros que se van a ir a la calle y van a ser 30.000 familias, más todo lo que eso conlleva, y bueno, económicamente y políticamente le puede interesar mantener esa cosa. Bien, eso entra dentro del tema económico. Pero farmacológicamente a las empresas multinacionales está claro que lo que les interesa es que su negocio funcione. Pero yo creo que aquí el que realmente es interesante, y en este paquete estamos todos, médicos, farmacéuticos, pacientes, porque pacientes somos todos en algún momento de nuestra vida. Entonces somos todos nosotros los que tenemos que buscar. O sea, no piensen que yo cuando hablo de ustedes me considero yo al margen. No, no, yo soy otro paciente más y que yo mismo tengo que buscar mis soluciones a mis problemas. Cuando, bueno, yo además, desde este estudio de televisión, y que me obliga a, de una manera, digamos, de primera mano, a estudiar y a buscar cosas positivas, cuidado, cosas positivas, puesto que hemos quedado que lo que nos interesa aquí es el bien del paciente, el bien de todos. Aquí alguna vez hemos dicho que si es bueno para el paciente que yo haga el pino, yo hago el pino. Pero está claro que, bueno, al paciente lo más que puede hacer es reírse. Pero nada más, físicamente no le va a resolver nada de su patología, de la que traiga a la consulta. Entonces lo que hay que hacer es buscar. Entonces eso es como, dice, gato blanco, gato negro. Lo importante es que cace ratones. No da igual el color que es del gato. Da igual si es grande o pequeño, pero si caza ratones me vale. Pues un poco es lo que tenemos que hacer, lo que estamos buscando, y lo que cada uno de nosotros, como pacientes, pues toque, insisto, todos a lo largo de nuestra vida, en un momento determinado, siempre somos pacientes. Igual que todo, está claro, si no hemos sido pacientes, seremos pacientes. Todos, está claro, que dentro de 100 años todos calvos, dentro de 100 años estamos todos muertos. Por mucho que pretendamos clonarnos o por mucho que busquemos el mejunje, la melatonina esa, que era la cura para la vida eterna, y esas cosas que no existe. El mundo, desde que el mundo es mundo, el hombre ha estado buscando la piedra filosofal, que era la que iba a buscar, iba a garantizar la vida eterna, el cambiar, el conseguir el oro, las riquezas, la salud y todas esas cosas. Bueno, volviendo al tema del aparato digestivo y tratando pues, de buscar las soluciones para las patologías, pero siempre teniendo en cuenta de que hay patologías que son banales en un principio, pero que al final pueden acabar en otras patologías que ya no son banales y que después del tiempo, al instaurarse de una forma crónica en nuestro organismo, ya tienen difícil solución. La que tiene solución. Y en muchos casos, desgraciadamente, ya no es que tengan difícil solución, sino es que no tienen solución. Es decir, cuando nos encontramos pacientes, pues no sé, con jaquecas de años, 30 años, 40 años, que han buscado todos los medios, que han probado todo tipo de fármacos analgésicos. Ahora parece que han descubierto los franceses un fármaco que han encontrado exactamente el centro del dolor en el cerebro. Hombre, esto se me ocurre que para pacientes terminales, en pacientes con cánceres terminales, en pacientes pues con poliquistosis hidatídica, que los dolores son horribles, bien, me parece correcto, puesto que ya son pacientes irreversibles. Pero esto corre un riesgo terrible. Tengamos en cuenta que el dolor es un mecanismo de defensa que tenemos en el cuerpo humano. Nos está avisando de un problema que tenemos en el interior, puesto que de otra manera nosotros no sabríamos lo que está pasando. Imaginen nuestro cuerpo como una habitación cerrada sin ventanas y sin puertas. Y dentro tenemos, pongan, 25 niños. 25 niños jugando. Y tenemos que saber, de alguna manera, si hay alguno que está mal, si hay alguno que se ha caído, si hay alguno que tiene algún problema. Hombre, la única solución es si ese niño que tiene algún problema llora. Entonces ya nos está dando el chivato para que de alguna manera lo saquemos y resolvamos su problema. Bueno, pues nuestro cuerpo funcionaría un poco así. Si nosotros le anulamos la capacidad de sentir, si nosotros le anulamos ese chivato del aceite
¿Cómo podríamos nosotros saber que nuestro coche no tiene aceite? Puesto que por poco aceite que tenga, aunque esté por debajo del nivel, bueno, pues el coche va a seguir arrancando. Será cuando se quede sin aceite y se queden los cilindros pegados, cuando hará cataclón y nos dejará tirados en la cuneta el día que vayamos a salir de viaje, de vacaciones, o vayamos a ver urgentemente a algún pariente o a nuestro padre o a nuestra madre que nos necesita. Justo además siempre nos va a dejar tirados en el momento más inoportuno. Pues bien, si anulamos el síntoma más importante que tenemos en nuestro organismo, la luz de alarma más importante, que es el dolor, bueno, pues entonces apaga y vámonos, porque cuando ya cante una patología de ascitis, por ejemplo, sin dolor y curse, o una hepatitis, que el hígado duele. ¿Por qué duele? En sí mismo el hígado no duele nunca. Cuando duele, ¿por qué duele? Porque se inflama. Si alguno de ustedes le han explorado el hígado, verán que, o han visto una historia clínica de un hígado, se dice palpación, 2, 3 traveses de dedo por debajo del reborde costal. Porque normalmente la lengüeta hepática tiene que quedar aquí debajo. Entonces, cuando está inflamado, entonces, ¿por qué duele? Porque está envuelto, precisamente, en una cosa para defenderse. Y además el dolor es invalidante completamente. Para defender a ese hígado, porque es importantísimo en nuestro organismo. Sin un hígado no se puede vivir. Es el laboratorio del cuerpo humano. ¿Por qué duele? Porque está envuelto por una membrana, por una cápsula, que se llama cápsula, de un señor que fue el que la desarrolló, que se apellidaba Glisson, que tiene millones de terminaciones nerviosas. ¿Qué pasa? Que cuando ese hígado se inflama, está presionando a esas terminaciones nerviosas y produce una descarga masiva y, claro, da una sensación de dolor horrorosa e invalidante. Y ya hemos quedado que consideramos como una parte del tubo digestivo importantísima al hígado, así como al páncreas, y también a una serosa que les envuelve y les protege, que es el peritoneo, y que tiene patología dolorosa también. Entonces, en cuanto a la primera porción, ¿qué hacemos cuando nos alimentamos? Porque tengamos en cuenta que dicen que de la panza sale la danza, siempre. Si no comemos, difícilmente podremos mantener la vida, salvo en los casos, cuidado, los casos concretos en los que haya que trabajar para una obesidad, en las que, supongo que si algún paciente de la Fundación nos está viendo y conoce bien nuestras pautas con las agujas, puesto que lo que hacemos es mover sus reservas de grasas, pasarlas directamente al torrente circulatorio, ya se ocupan ellas de pasar por la porta y pasar por el hígado, y entonces por eso ese paciente no tiene hambre, no tiene sensación de hambre, porque se está alimentando. Hemos quedado que el tubo digestivo tiene unos plexos sanguíneos, mucha sangre a lo largo del intestino, donde produce las absorciones. Esa absorción de alimentos, una vez digeridos, una vez deteriorados a la mínima expresión, para que se puedan traducir, para que puedan pasar a la sangre de una forma absolutamente como un intérprete de idiomas, porque claro, si a usted le hablan en alemán y usted no sabe alemán, difícilmente podrá usted entenderse, o difícilmente usted podrá hablar con ese señor si no tiene un intermediario, si no tiene un intérprete. Pues un poco pasaría aquí, tal y como nosotros tomamos los alimentos, han de pasar por una serie de fases. Primero es la masticación, hay que triturarlos. Aparte de triturarlos, hay una función importantísima que es la salivación del alimento. A ese alimento hay que darle una salivación, y en la saliva hay una serie de compuestos que ya empiezan con el primer trabajo de la digestión. Esos pigmentos, esos compuestos, ya ayudan, lubrifican, aparte de que lubrifican el bolo alimenticio, ayudan para luego la devolución. Cuando levantamos la lengua, se cierra la comunicación con la parte aérea de nuestro organismo, con los pulmones, y entonces pasa directamente a esófago, y en esófago, por unos movimientos peristálticos, movimientos, puesto que la pared del esófago también tiene su capa muscular, y es progresiva, depende